Es un libro maravilloso que nos ha enseñado grandes cosas en las últimas semanas de la vida de nuestro Señor Jesús, justamente casi coincidiendo con la Semana Santa que ya se acerca, mis hermanos. Y pues vamos a dar lectura, por favor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos y vamos a ver el capítulo 14. Y vamos a leer juntos del 43 al 52, por favor. ¿Me pueden seguir con la vista, por favor? 43 al 52. Y es justamente el capítulo es el 14. Capítulo 14, 43, 52. Dice aquí el título: Arresto de Jesús. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo de sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Adelante, hermano, por favor. Amén, hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias también por la presencia de los jóvenes. Y pues le doy gracias a Dios que siempre me tocan los pasajes más difíciles. Porque estamos ante un evento singular y un evento determinante para nuestra redención, que es cuando traicionan a Jesús, cuando le arrestan. No sabía si ponerle de título la traición de Judas o el arresto de Jesús o de alguna otra forma, pero así es. Y tal vez entre las personas más fascinantes que mucha gente encuentra en las Escrituras es sin duda Judas, aunque se habla muy poco de él, pero tal vez mucha gente se clava en él, como dicen, y quiere investigar de él y asume muchas cosas. Pero es este Judas, un incrédulo, el que es imposible de entender. Al menos yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. ¿Cómo una persona podría pasar 3 años, casi 24 horas al día, 7 días a la semana, en la misma presencia de Jesús, y después de eso hacer lo que él hizo? Es incomprendible. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado, tan egoísta, tan insensible, tan inútil? Y más adjetivos que podríamos asignarle. Pero no quisiera clavarme en Judas. Retrocedamos un poco, hermanos. Recordemos que en ese entonces, justo en esta semana, el Consejo Gobernante Judío, la Suprema Corte de Israel, que se llamaba el Sanedrín, Sanedrín significa reunirse. Esa es la palabra hebrea. Sanedrín es reunión. Pero estos eran la reunión de los líderes religiosos. Algunos ya dijimos que eran saduceos, que era la corriente liberal religiosa, pero la mayoría eran los fariseos, que era la corriente conservadora religiosa.
Y dentro de los religiosos había los escribas, que eran los expertos de la ley. Entonces estaban estos grupos. Y conocemos que Israel pues se consideraba un reino teocrático, o sea que Dios era el rey y estos eran sus ministros que impartían la palabra y la ley y la justicia. Ese era el trabajo de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Era un reino teocrático porque ellos se supone que difundían la voluntad de Dios y la palabra a la vida del pueblo. Ahora, el Sanedrín no necesariamente estaba de acuerdo en todo, sobre todo cómo interpretaban las escrituras. Cada uno tenía su corriente. Los saduceos, que eran los liberales, no creían en la resurrección, no creían en la vida futura, no creían en los ángeles, por ejemplo, además de muchas otras cosas. Los escribas y fariseos, la corriente conservadora, sí creían en ellos. Y podemos decir que rara vez el Sanedrín estuvo de acuerdo en algo. Pero esta vez todos se pusieron de acuerdo sobre un hombre. Quizás alguna excepción como José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, pero todos los demás se pusieron de acuerdo en que querían a Jesús muerto. ¿Por qué? Porque lo odiaban, porque estaban celosos de su poder, porque ¿quién de ellos, de las autoridades, podía resucitar a alguien de los muertos? ¿Quién de ellos podía dar vista a los ciegos? ¿Quién de ellos podía curar a los sordos? ¿O hacer andar a los cojos? ¿O hablar a los mudos? ¿O hablar a los, limpiar a los leprosos? ¿Quién podía de ellos sanar a la gente de todas sus enfermedades e incluso librarlos de los demonios? ¿Quién podía crear comida? ¿Quién de ellos podía controlar el tiempo, las tormentas, hacer que los elementos le obedecieran? Obviamente ninguno de ellos estaban celosos del poder de Jesús. Estaban celosos de su popularidad, porque todo este poder que Jesús había demostrado en sus enseñanzas le habían granjeado una enorme popularidad en el pueblo. Jesús caminó como ninguna otra persona en este mundo haya caminado alguna vez, con ese poder, con esa gracia, con ese favor hacia la gente. Y eso era lo que les ponía enojados, celosos, furiosos. Además odiaban lo que Jesucristo predicaba. El pararse y decir, el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre. Decían, ese es un título que Daniel le da al Mesías. Está blasfemando. El mensaje de Jesús, cuando ellos decían que la salvación era por obras, que se portaran bien, que cumplieran toda la ley, que no salían de acá, de allá, y habían hecho toneladas de mandamientos y de tradiciones para que la gente las guardara y pudiera ganarse el cielo. Y llega Jesús y les dice, ¿qué creen? No es así. El cielo se gana arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo el regalo de Dios. Entonces se les venía su mundo abajo. Lo odiaban tanto porque estaba invadiendo su espacio de poder, porque se estaba apoderando de su posición, porque se estaba apoderando del lugar, el templo, porque durante esa semana ese lugar, el templo, resonó con las palabras de enseñanza y de verdad que salieron de Jesús. Jamás en el templo había pasado algo así. ¿Qué eran ellos? ¿Qué era este gobierno? Eran la mafia del poder.
en una cueva de ladrones. Jesús les dijo, cuando el martes echó fuera a todos los cambistas y luego el miércoles regresó y empezó a predicar, esos 3 días que el Señor había estado ahí, podemos decir que ante ellos selló su destino. Jesús, ante el Sanedrín, selló su destino. Como decimos en México, se los echó encima, ¿no? Así es como decimos. Con certeza ellos lo querían muerto, así dice la Biblia. Sin embargo, tenían un problema. En el capítulo 14 vemos en algunos versículos, dice que tenían miedo del pueblo. Porque ¿cómo lo vamos a arrestar cuando es tan popular? ¿Cómo vamos a llegar en medio de sus enseñanzas cuando está toda la gente poniendo la atención y lo vamos a arrestar? Se nos van a sublevar, nos van a sacar a patadas, nos van a apedrear, vamos a perder toda nuestra autoridad ante el pueblo. Entonces no podían. ¿Cómo lograr ejecutar a Jesús con ese tipo de popularidad? Entonces el capítulo 14, versos 1 y 2 nos da la clave. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjense, ellos querían que fuera no en la fiesta, para que el pueblo no se alborotara, pero no querían que pasara la fiesta, querían que fuera antes, pero no pudieron. Porque vino el lunes la entrada triunfal, vino el martes, sacó al templo, vino el miércoles, predicó, jueves predicó, y no pudieron porque ya el viernes se celebró la Pascua y les estaba llegando el agua hasta el cuello porque no podían prenderle y no podían contener su odio un día más, y mucho menos más tiempo hasta que terminara la Pascua, porque decían, pues va a lograr más adeptos, va a lograr más alboroto y va a ser cada vez más difícil, pero no querían que fuera durante la Pascua. No querían tener estas repercusiones que podían crear disturbios, porque ¿qué creen? Ahí estaban los romanos, y a los romanos no les gustaba el alboroto en la gente, en los pueblos que tenían dominados. Cualquier alboroto, cualquier manifestación, cualquier signo de rebeldía, los romanos lo sofocaban inmediatamente. Entonces ellos necesitan, el Sanedrín, estos líderes religiosos necesitan capturar a Jesús y arrestarlo y encerrarlo y matarlo, pero necesitan hacerlo en lo oscurito, sin que nadie se dé cuenta o sin que muchos se den cuenta. Cuando no hay multitudes, pero ¿quién? ¿Cómo? Entonces tal vez dicen, necesitamos a alguien cercano a Jesús, pero hasta donde ellos saben, todos los cercanos a Jesús son fieles y no saben qué hacer. Entonces, pues están en eso. Y como les digo, no pudieron hacerlo lunes, martes, miércoles ni jueves. No pudieron. Porque la gente estaba al lado de Jesús cuando Él limpió la corrupción en el templo. Porque la gente había sido víctima durante mucho tiempo de esta corrupción, de estas mafias del poder, porque pagaban, decíamos, 10 veces más de lo que debía pagar por un animal, y los estaban estafando siempre con el tipo de cambio. Pero sorprendentemente, sin que ellos hicieran nada, alguien apareció. Vean ustedes capítulo 14 también de Marcos. Les digo, estamos haciendo una recapitulación. Versículos 10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron
y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregar. Otros evangelios dicen, y desde entonces Judas procuraba entregar. O sea, sin que ellos pudieran concretar su plan, de repente alguien viene de ofrecido, y de los 12, tal vez el que menos esperaban, o al que menos conocían, que no sabían ni quién era. Y llega este Judas, este traidor, y les dice, yo se los quiero entregar. Otro evangelio dice que negoció esta entrega por 30 piezas de plata, 30 monedas. Ellos estuvieron dispuestos a darle estas 30 piezas de plata, no regatearon. Seguramente porque era el precio de un esclavo. Y hermanos, esa es exactamente la cantidad por la que en el Antiguo Testamento dice que Jesús sería vendido. Por 30, es exactamente 30 piezas de plata. Y esto, sin saberlo, hermanos, cumplieron una profecía y probaron a la vez la validez y la exactitud de la palabra de Dios. Cuando la palabra dice algo, es porque así es. Y si la palabra dijo cientos, tal vez miles de años antes, cientos de años antes, que era 30 monedas de plata, así va a ser. Y así fue. Bien, todo esto lo hemos cubierto en Marcos 14, todos estos eventos. Y recordemos entonces que es jueves y hablamos hace 2 domingos de cómo celebraron la Pascua, hace 3, perdón, que fue la Pascua final, donde nuestro Señor instituye la cena, la Santa Comunión. Y ellos están ahí pasando un tiempo largo y prolongado con nuestro Señor, donde Él les enseña extensamente. Registrado esto en Juan capítulos 13 al 16, ahí se dedican 4 capítulos, 13, 14, 15 y 16, solamente en este periodo de la cena. Y suceden muchas cosas, y entre ellas está el tema de la traición. Fíjense ustedes cómo dice el versículo 18, dice en Juan, que también lo platicamos, versículo 18 de Marcos 14, dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y eso los impacta, hermanos. Y se quedan, ¿qué onda? Judas era el único que sabía quién era, ¿de acuerdo? Ya Judas había arreglado, Judas ya traía en la bolsa las 30 monedas de plata. Pero era un actor, un hipócrita experto, hábil, tan experto que todos los demás no sabían, no tenían idea de que era él, y comenzaron a entristecerse, ¿se acuerdan? Y decirle uno por uno, seré yo, maestro. Así que este Judas, hábil, actor, hipócrita, Jesús dice en los versículos 20 y 21, dice, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque es mejor no haber nacido que pasarse el resto de su vida en el infierno, donde va a estar Judas. Por eso lo dijo. Jesús desenmascaró a Judas. Los demás no lo entendieron, pero Judas sí. Y dice Juan que Satanás entró en Judas, dice la Escritura, y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápidamente, hazlo pronto. Así que ese jueves por la noche Jesús se queda con los 11. Judas ha estado buscando un momento oportuno y ahora sabe, con lo que Jesús le dice y le ordena, que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer ya. Y se va a buscar a los miembros del Sanedrín el jueves por la noche y organiza todo, organiza la cita.
sabe dónde encontrar a Jesús, porque ¿sabe dónde suele ir Jesús? Los discípulos saben dónde va Jesús por la noche, saben dónde va a orar y dónde va a acabar, el huerto de Getsemaní. Versículo 32 al 42. Él había estado orando allá y vimos ya esto, y ahí es donde van a ir. Era un lugar al que la Biblia dice que solía ir Jesús con sus discípulos. Juan 18, Lucas 22, 39 dice que Judas conocía también bien ese lugar y sabía que ahí es donde iban a estar. Entonces es el momento perfecto. Está fuera de la ciudad, o sea, no hay gente, no hay mucha gente, no hay bullicio. Está en el Monte de los Olivos, y cuando el sol se pone donde no hay luz eléctrica, la cosa se pone oscura. No sé si se dieron cuenta que esta semana la luna sale más o menos de día. Esta semana me tocó ver la luna en pleno día para acá en contra del sol. En la noche no había, y entonces estaba mucho más oscuro y se podían ver mucho mejor las estrellas. Pero donde no había luz eléctrica, de veras se ve oscuro, o no se ve. Entonces, Judas sale y se organiza para llevar a los líderes de Israel y a su séquito para encontrar a Jesús en la oscuridad del huerto de Getsemaní. Versículo 32 nos dice que vino a Getsemaní Jesús y estuvo ahí por unas horas orando. Recordemos el mensaje de nuestro hermano Willy que decía: pasa de mí esta copa, Padre, si tú quieres, si es tu voluntad. 3 veces lo dijo, pero dijo también: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él obedece al Padre y está determinado a ir a la cruz porque sabe que es lo que Dios le pide. Mientras él ora, sus discípulos duermen y Jesús les advierte: es peligroso dormir cuando se debería estar orando, porque se acerca la tentación. La reunión de oración termina cuando llega el versículo 41, dice: basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y viene ese séquito, y sabemos que era una multitud. Algunos piensan que eran como 100, otros que tal vez llegaban a 1000, no sabemos, pero era una multitud, eran muchos, eran bastantes, sobrepasaban en número a los 12 que estaban ahí, los 11 y Jesús. Y venían con palos y con antorchas. Pueden ver las antorchas, pueden oír la multitud y verla que se mueve, y nuestro Señor lo ve. ¿Y qué creen? Él no se levanta y se va al otro lado, no corre, no huye. Jesús se levanta y camina hacia ellos y los enfrenta. Y ahí es donde comienza a ponerse todo en marcha para la ejecución de Jesús. Él estará muerto alrededor de las 3 de la tarde de ese, quizás el mismo día, porque esto pasó en la noche del jueves, tal vez la madrugada del viernes, las 12 de la noche. Pero ese mismo día, a las 3 de la tarde, Jesús estaría crucificado. Así de rápido sucede esto. Entonces vemos una traición, un arresto, y después pasan 2 juicios, uno con los judíos y otro ante los gentiles, cada juicio con 3 partes. Después viene la crucifixión y la muerte. Todo esto antes de las 3 de la tarde. Y Jesús estará en la tumba antes de que se ponga el sol, porque estará el viernes en la tumba. Y el sábado y el domingo, todo el sábado y el domingo una parte de ese día, hasta que resucitó, levantándose el domingo por la mañana, para cumplir la profecía de la crucifixión y sepultura por 3 días. Dios tiene, hermanos, control de todos estos detalles. Estos incrédulos que odian a Jesús están cumpliendo paso a paso el plan de Dios y no son menos culpables por eso. Son culpables porque lo hicieron con odio en sus propios corazones.
Entonces, si queremos analizar a los personajes, vemos primero a la multitud a la que enfrenta Jesús. Versículo 43 dice: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas, uno de los 12. Y parece que este pequeño texto que dice uno de los 12, que acabamos de leer, es la forma en que Marcos expresa su incredulidad de que uno de los 12 no puede ser, pero fue uno de los 12 y no lo puede superar. Y así es como Marcos expresa la idea de que este hombre rechazó a Jesús. ¿Cómo puede ser uno de los 12? Y como les decía al principio, esta es la tragedia suprema, porque un hombre con la mayor oportunidad y privilegio que jamás le podría pasar a cualquier persona de estar con Cristo, el Hijo de Dios, este hombre, uno de los 12, está lleno de Satanás. Es una persona endemoniada, así lo dice el texto de las Escrituras, y sabemos cómo es un poseído, y por el mismo Satanás. Es una noche frenética para Judas. Él tiene que buscar el Sanedrín en la oscuridad. Y hermanos, él lo hizo quizás esa misma noche cuando salió y terminó la cena del Señor. Él tuvo que ir rápido para obtener permiso del Sanedrín, para avisarles, para que reunieran sus recursos, para ir tal vez con los romanos para avisarle y que fueran algunos soldados, porque por las espadas sabemos que iban soldados, porque no estaba permitido al pueblo cargar espadas, solamente los soldados tenían la capacidad de tener espadas. Y así fue. Entonces debían llevar soldados romanos para evitar cualquier revuelta, y parece que no era un pequeño grupo, porque la palabra que usa Hesperian en griego se utiliza para definir una cohorte. Cohorte es un regimiento romano compuesto de 600 soldados. Entonces no sabemos si iba la cohorte completa, pero iban bastantes soldados. Bastantes soldados. Porque había muchos soldados romanos por esta peregrinación de la Pascua, porque querían guardar el orden. Fíjense ustedes, recientemente, si vemos Marcos 15:7, ya había habido una insurrección, ya había habido una revuelta. ¿Quién tiene por ahí ese texto, hermanos, que lo lea? Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de botín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Acababa de pasar. Y Barrabás era uno de los principales que había provocado esa insurrección, esa revuelta. Y entonces estaban muy pendientes. Entonces los romanos, para evitar otras revueltas, pues fueron rápidamente con estos. Así que fue una noche muy ocupada para este hombre poseído, juntando todas las piezas de este rompecabezas. Quizás tuvo que ir a obtener permiso de Pilato mismo. Y entonces vemos a esta multitud que estaba con espadas y con palos. ¿Quiénes llevaban los palos? Pues tal vez la multitud, algunos siervos del Sanedrín y quizás muchos policías del templo, porque los policías judíos, policías del templo, no podían llevar espadas, pero sí llevaban, por lo que conocemos aquí nosotros como macanas o cachiporras, para aplacar las revueltas también. Entonces llevaron esas macanas. Y de la multitud de hermanos pasamos al traidor. Versículo 48 dice:
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Es el traidor el que da la orden de prender a Jesús. También odiaba a Jesús. Hermanos, si Satanás estaba hablando a través de Pedro, cuando Pedro dijo: no, Señor, no vas a morir, vas a ver, y que Jesús le dijo: Satanás, apártate de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues ahora Satanás ciertamente está hablando a través de Judas, cuando Judas dijo: prenderle y llevarle con seguridad. Era obvio que debían identificar a Jesús entre la multitud y asegurarse de que alguien más no dijera y diera un paso al frente y dijera: yo soy Jesús, llévenme a mí. Y entonces Jesús se alejara y escapara, porque ellos pensaban, ellos suponían que al ver tanto Jesús iba a escapar, intentaría escapar, y no iban a permitir que eso sucedería. Por eso Judas dice: al que yo le dé el beso, ese es. Con un beso, hermanos, qué imaginación de Satanás, qué imaginación de Judas. Yo no sé si fue Judas o Satanás a que se le ocurrió eso, pero qué bárbaros, qué traidores, con un beso. Eso es hipocresía en su forma más oscura. El varón de dolores tuvo muchos dolores, pero este fue otro más que se le agregó a la lista. El versículo 45 narra cómo Judas no dudó. Se acercó inmediatamente y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Jesús en ese momento podía haberlo destruido, podía haber hecho que bajara fuego y lo incineraba en ese momento y lo convertía a 2 gramos de cenizas, pero no fue así. Jesús se sometió a esta traición. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura. Para que se cumpla la Escritura. Las cosas no fueron así porque así fueron. Fueron porque Dios dijo, para que se cumpla la Escritura. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto lo escribió David 900 años antes. Mateo 27, 3 al 5 nos cuenta un poco más de lo que pasó con Judas. Ya después en Marcos ya no se dice nada más. Hasta ahí queda Judas, pero para que no se queden con la curiosidad, Mateo nos dice un poco más. Dice Mateo 27, del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con Judas? Quizás cuando lo entregó, pues lo entregó hasta con el Sanedrín y les dijo: aquí está ya mi parte del plan, mi parte del trato, ya lo cumplí. Y se fue y estuvo ahí, pues, escuchando los juicios, y cuando vio que era condenado, se dio cuenta que lo que había hecho, porque así le pasa a los pecadores, de repente se dan cuenta. Pero ¿qué pasó? Tuvo un remordimiento tal que dijo: a ver si lo compongo devolviendo las monedas, a ver si con eso se me quita el cargo de conciencia. Y se las aventó: tengan esta, no quiero nada porque yo no, pues tú ya lo entregaste ya. Eso es lo que le dice el doctor: tú ya cumpliste, ya lo entregaste, ya lo que hagas con tu dinero es tuyo. Y se los aventó ahí porque tenía remordimiento. ¿Y qué fue? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque tuvo remordimiento y porque nunca pidió perdón. Esa es la diferencia entre Judas y el ladrón de la cruz, hermanos. No pidió perdón, fue y se quitó la vida. De remordimiento, no de arrepentimiento.
No lo hizo, y además, pues no hizo muy bien, no se ahorcó muy bien. Porque Hechos 1 nos dice qué fue lo que pasó después de que se ahorcó. Dice, al final su cuerpo cayó y se estrelló contra las rocas y se reventó. Y salieron los intestinos. Judas murió de una horrible muerte trágica. Y creo, hermanos, que hasta hoy en día no hay nadie que le ponga Judas a su hijo, ni a su perro. O sea, ¿por qué? Porque es un personaje que nadie quiere nada que ver con él. Nada que ver con él. Creo que es el ejemplo más dramático de una oportunidad desperdiciada, de un privilegio desperdiciado. Versículo 46 dice, entonces ellos le echaron la mano y le prendieron. Juan 18:12 dice que la cohorte romana y el comandante y los oficiales de los judíos, la policía del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Y ahora se nos presenta otra persona en el drama, el discípulo impulsivo. Versículo 47 dice, pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y eso es extraño que esté ahí. Y es sorprendente este incidente. Y afortunadamente sabemos quién es este discípulo impulsivo, ¿no? Si no nos lo hubiera dicho otro evangelio, hubiéramos adivinado quién era este discípulo impulsivo, ¿no? Pedro. El impulsivo, el impetuoso. Según Juan 10 dice que fue Pedro, y hasta nos dice el nombre del hombre herido. Era Malco, el siervo, el esclavo de Caifás, el sumo sacerdote. No era policía ni soldado. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Por qué está haciendo esto? Porque tiene que demostrar algo. Pedro tiene que demostrar algo. Tiene ahí la conciencia que le está revolviendo el cerebro, ¿verdad? El versículo 29, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se vayan, yo me quedo contigo. Aunque todos se vayan, yo me muero contigo. ¿No le dijo así Pedro? Y después Jesús le dijo, tranquilo, porque antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero Pedro decía, no, yo voy a estar ahí, aunque tú digas, vas a ver como yo sí. Y él creía en sí mismo, él creía que no iba a fallar, él creía que no iba a caer, como muchos cristianos que dicen, no, yo sí, yo las puedo todas. No. Podemos decir que hay algo de audacia, algo de coraje, algo de valentía. Pero hermanos, ¿qué es lo que sucedió para que él pudiera hacer esto? ¿Por qué Pedro se las dio de valiente en ese momento? Saca la espada ante la multitud de cientos, de miles, solito. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay una razón que está en Juan 18, del 4 al 9, que cuenta el mismo incidente pero con más detalle. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. O sea, como les digo, Jesús no se esperó ni siquiera, o se fue en contra del sentido en que venía la multitud para oír, sino que se adelantó, le salió al encuentro. Jesús avanzó hacia la multitud. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. No me imagino este ser, pero ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. A punto de ser arrestado, a punto de ser crucificado, a punto de ser el cordero que iba a morir, el poder de Dios se manifiesta. Y cuando dice, yo soy, que es el nombre de Jehová,
Yahvé, yo soy, dice. ¿Qué hacen todos? La multitud, cientos o miles, caen como dominó. El puro poder de la palabra de Jesús. Jesús no permitió que nadie lo tocara si Él no lo permitía. Él se entregó por nosotros. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, ya me imagino, pues a Jesús Nazareno. Tratando de levantarse, no sé cómo estaban. Y Jesús respondió y les dijo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquella palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno perdí. Judas estaba de pie con él, y cuando dijo, yo soy, que es el nombre de Jehová, todos se derrumbaron al suelo. Toda la multitud cayó como dominó, plana, porque no podían tocar a Jesús, no podían con el poder de Jesús, si Él mismo no les diera permiso. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, ningún hombre me la quita, yo la pongo por mí mismo. Y les dijo, ¿a quién buscan? Yo soy. Entonces, imagínense a Pedro, acabas de ver a Jesús decir esta palabra y 1000 personas se caen. Pues ahora es el cuando, pasa y saca la espada. Y en ese momento, pues tira el espadazo y le tiró a matar a Malco. Pero él seguramente se agachó, se movió y le dio en la oreja y le quitó la oreja. Entonces, Pedro se sintió con esa valentía. Él pensó que Jesús lo iba a respaldar, diciéndole, pues adelante, yo aquí, si te tratan de hacer algo con mi palabra, ¿no? Yo te cubro. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, y sanó al siervo de Pedro. Le puso la oreja en su lugar. ¿De dónde sacó la espada Pedro? Lucas 22, del 36 al 38, nos dice de dónde. Dice, y a ellos dijo Jesús, cuando os envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces tenían 2 espadas en el grupo, y estamos seguros de que Pedro tenía una de ellas, o tal vez las 2, por lo impulsivo que era. Pero Juan 18:11 dice que Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y más tarde en el versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, el cristianismo no avanza con espada. Hay un corito que cantábamos de niños que decía, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y así es. Los musulmanes avanzan a espada. Pero el cristianismo, cualquier cristianismo que se diga que pelea por Jesús y a bombazos, a riflazos, a espadazos, quieren meter el evangelio, no es el cristianismo. Así que cuando digamos que se están peleando los cristianos, pues se están peleando, pero una cosa te aseguro, no son cristianos. Vimos a la multitud, al traidor, al discípulo impulsivo,
Y también hay otro personaje que aparece después, me brinco por la conclusión, pero aparece este joven envuelto en una sábana de lino, desnudo, nada más envuelto. Y hay muchas teorías de quién era, de cómo era, y por qué, y qué pasó, y qué sí. Era un joven que tal vez oyó el escándalo, vivía ahí cerca, tal vez estaba cuidando el huerto y estaba ahí y oyó a la multitud. ¿Por qué estaba envuelto en una sábana? Porque pues, seguramente estaba dormido, porque en una sábana uno se pone cuando se duerme. Y salió a ver qué onda. Y en la curiosidad lo pescaron y patas, ¿para qué les quiero? Y se fue desnudo. Pues no, sí traía ropa interior, no. Dice que se fue desnudo. O sea, ¿cuál es la interpretación a este personaje? Pues que andaba ahí, lo agarraron, le jalaron la sábana y que salió corriendo. Esa es la teología verdadera. ¿Que cómo se llamaba? No sabemos. Que si era Juan Marcos o Marcos, no dice la Biblia. Era un muchacho, un chavo. Para la Biblia un muchacho era alguien de menos de 20 años, que no podía ir a la guerra. Pero lo más importante, hermanos, de esta enseñanza, de este sermón, es el Cristo glorioso. En medio de esta situación es el Cristo triunfante. Versos 48 y 49. Y les dijo Jesús: ¿Cómo como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Ya en este momento Jesús está rodeado por esta multitud de figuras realmente trágicas, incluyendo a los discípulos en ese momento. Gente corrupta, gente apóstata, traidores, líderes religiosos, soldados romanos, ciegos, ignorantes, paganos, adoradores de ídolos. Los soldados eran asesinos de oficio. Había seguidores débiles, cobardes y equivocados, y un miserable y malvado traidor. Ahí estaban. Pero él está ante las fuerzas del infierno y ante las fuerzas del hombre en ese momento. Y él simplemente vemos que está en control de todo lo que pasa. Y les dice: ¿por qué ahora? ¿Creen que van a encontrar resistencia? ¿Por qué todos los soldados? ¿Por qué la policía? ¿Por qué todos los palos? ¿Dónde estaban cuando yo estaba el lunes limpiando el templo? El martes limpiando el templo. Cuando estaba entrando a la ciudad triunfante y todos me aclamaban. Cuando estaba yo ahí predicando el miércoles y nadie me arrestó, nadie me dijo nada. Es lo que les está diciendo. Lo que está haciendo Jesús es desenmascarar la hipocresía de todo este operativo clandestino en el que lo llevan de noche, con toda la violación de todas las leyes. Aquí no estaban cumpliendo el famoso debido proceso. Estaban haciendo todo chueco, todo chueco. La gloriosa majestad de Cristo se muestra cuando se desmorona la multitud, cuando Él dice: yo soy. Y se muestra con una calma y tranquilidad asombrosas mientras hace estas preguntas razonables. ¿Soy ladrón? ¿Soy bandolero? ¿Soy saqueador? ¿Para que necesite soldados y a todos estos policías? ¿Alguna vez he intentado huir de ti? ¿No estuve con ustedes todos los días de la semana? Hermanos, la razón por la que está pasando esto ahora y en medio de la noche de un viernes es porque es el día en que se cumplen las Escrituras.
Es el día porque así estaba escrito. Porque esa muchedumbre, todos estos personajes estaban ahí cumpliendo el plan de Dios a tiempo. Por eso están ahí, para que las escrituras se cumplan. Al final, no podemos decir nada más que Jesús, triunfante y consciente, va camino a la cruz, cumpliendo la profecía exactamente. Hubo profecías sobre Judas, el traidor, profecías sobre la dispersión de los discípulos, profecías de cómo él, el Cordero Pascual, debía morir en Viernes Santo a las 3 de la tarde, debía ser crucificado. Hubo profecías sobre la cruz que sería levantada. Hubo profecías de que sería traspasado por clavos y por una lanza. Y todo lo que se dice en la Escritura, especialmente Isaías 53, que dice, como cordero fue llevado al matadero, se cumple perfectamente. Él va voluntariamente. ¿Y saben qué? Lo hace por amor al Padre y por amor a ti y a mí. Y esa es la lección. Tanto amó Jesucristo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito y lo planeó. Y no lo hizo de repente, no lo hizo instintivamente, lo hizo por amor, planeado perfectamente. Y eso es por lo que estamos aquí hoy. Por eso somos redimidos. Amén. Amén. Vamos a orar.